Oh, hola, no los vi llegar. Acompáñenme a viajar a través de la historia de la lingüística, con sus dos más grandes exponentes, Noam Chomsky y Ferdinand de Saussure. Acompáñenme, no tengan miedo, viajaremos al pasado para traer de vuelta a Ferdinand de Saussure y nos comparta qué pensaba, cuál era su teoría. ¡Wow! Funcionó, aquí está Ferdinand de Saussure. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Según yo estaba muerto. ¿Ustedes quiénes son? Te trajimos de vuelta por unos minutos. Deseamos que nos expliques más a detalle qué es la teoría susuriana. ¡Ah! Entonces para eso me despertaron. Del otro lado. Pues ya que. En la actualidad, espero seguir siendo considerado el padre de la lingüística. Porque claro, lo sigo siendo. Para mí la lengua es un sistema de signos organizados de una manera unificada para analizar este sistema desde la ciencia. Claro que yo propongo definir qué es la semiología. Esta es, en términos generales, el estudio de los signos. Ahora bien, dentro de la semiología se encuentra la lingüística. Ella será la encargada de estudiar el sistema de la lengua, desde el análisis comparativo entre diferentes lenguas. De esta forma, los objetivos de la lingüística, según mi teoría, son 1. Describir el desarrollo histórico de las lenguas. 2. Deducir leyes generales para fenómenos particulares. 3. Entenderse y definirse como ciencia. De esta manera, mi teoría lingüística propone conceptos principales. Lengua, lenguaje y habla. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas. El lenguaje es la facultad humana para comunicarse. Y el habla es la manifestación individual de la lengua. ¿Cómo ven? No, yo creí que se me había olvidado. Pero bueno. Eso fue lo que propuse y lo que sigo proponiendo. Por eso soy el padre de la lingüística. El padre de la lingüística. ¡Alto! Para mí, Saussure es bueno. Pero existe alguien que se puede medir cara a cara con él. Así es. Hablamos de Noam Chomsky, que viene entrando en estos momentos. Vamos al aire. Vamos a un corte comercial. No te muevas. Enseguida regresamos. Hey, aren't you tired of using a lot of many plastic bags? Well, no more. Here I present the new, the unique, and surprising Eco Bag. Made with 100% cotton blanket. They are very resistant, washable, very economical, and also they are breathable. But you may be wondering, why should I buy some of these bags? Well, here's the answer. Estamos de vuelta con lenguajes y laberintos. Hola, soy Noam Chomsky y para mí lo mejor de la lingüística radica en el hecho de la distinción de los diferentes niveles de análisis de una oración. Por un lado se puede encontrar la estructura profunda que constituye a un conjunto de reglas de gran generalidad. Todo bien, pero dime Chomsky, ¿qué es la teoría innatista? ¿Teoría innatista? ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? Hablemos de la teoría innatista, pero antes debemos conocer qué es innato. Es algo connatural y nacido con la misma persona. Pero bueno, la teoría innatista nos dice que los seres humanos estamos biológicamente preparados para el lenguaje
es decir, que lo vamos a aprender independientemente del grado de dificultad que tenga la lengua que se aprenda. Y con ello nace la gramática universal, que se basa en la explicación de que los niños pueden construir sus propios conocimientos lingüísticos a medida que adquieren un idioma específico. En esencia, los niños tienen la capacidad de producir y entender las estructuras gramaticales y lingüísticas, y esta capacidad innata. La teoría del lenguaje es una construcción social que no para de evolucionar. La sociedad va marcando las pautas y usos comunes del lenguaje, tanto para su versión oral como para su versión escrita. De hecho, es muy común que los niños empleen el lenguaje de una forma muy particular, mezclando conceptos, inventando palabras, deformando otras, usando el lenguaje a su manera. Poco a poco, su cerebro va asimilando las reglas y recurrencias del idioma, cometiendo cada vez menos errores y usando con propiedad el amplio abanico de artefactos que el lenguaje nos brinda. ¿Sabes, Maggie? Cuando un niño empieza a hablar, empieza a pelear. Quisiera que nunca aprendieras. Un claro ejemplo de esta teoría es la capacidad de Maggie para entender el lenguaje y ocasionalmente hablar. Sugiere una competencia lingüística innata. La teoría innatista argumenta que los niños tienen una predisposición natural para adquirir el lenguaje, lo que se refleja en la comprensión avanzada y la ocasional producción del lenguaje por parte de Maggie. Las primeras palabras de un bebé son importantes porque demuestran que están comenzando a internalizar y usar el sistema lingüístico que escuchan en su entorno. Este proceso inicial de adquisición del lenguaje se considera compatible con la teoría innatista, ya que los bebés muestran una capacidad natural para desarrollar habilidades lingüísticas básicas sin una instrucción explícita o formal. Amigos de aquellos que son algo diferentes, ¿sí? Sí. Ya. ¡Oh! Ya. Las primeras palabras de Maggie son en noruego. No podemos olvidar que existen 4 teorías del lenguaje. La teoría del determinismo lingüístico de Wolf, la teoría conductista de Skinner, la teoría innatista de Chomsky y las teorías cognitivas de Piaget, Vygotsky y Brunner. Hablemos de teorías. Piaget, en su teoría cognitiva, nos dice que los errores cognitivos de los niños no deben verse como un fracaso, sino como una oportunidad para el aprendizaje. Estos errores revelan los limitantes de su pensamiento en un determinado estado, y al enfrentarlos, los niños pueden reevaluar y modificar sus esquemas mentales. Piaget divide el desarrollo cognitivo mediante etapas. La primera etapa es la sensoriomotriz, de los 0 a los 2 años. Consiste en la coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras, desarrollo de la permanencia del objeto y uso de la imitación y memoria y el pensamiento. La etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, aquí entra el egocentrismo, la dificultad para considerar el punto de vista de otra persona y el desarrollo del pensamiento simbólico. En la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años encontramos las operaciones mentales aplicadas a eventos concretos, clasificación jerárquica, entendimiento de la reversibilidad. Y por último tenemos la etapa de operaciones formales, de los 11 años hasta la adultez, que aquí entran principalmente las operaciones mentales aplicadas a ideas abstractas, el pensamiento lógico y ordenado. Y por su parte, Vygotsky sostiene que el lenguaje y el pensamiento están íntimamente relacionados y que el desarrollo del lenguaje es fundamentalmente social. Según su teoría, el lenguaje se desarrolla a través de la interacción social y es una herramienta para el pensamiento y la cognición. Brunner, por su parte, amplía esta idea al proponer que el lenguaje es un medio para la construcción del conocimiento y que los adultos juegan un papel crucial en el desarrollo del lenguaje en los niños, al proporcionar un andamiaje que los ayuda a entender y a usar el lenguaje. Vamos a un corte comercial. No te muevas. Enseguida
Regresamos. Estamos de vuelta con lenguajes y laberintos. Digan lo que digan, yo constituí la lingüística como ciencia. Para ello, tuve que establecer principios fundamentales que permitieran estudiar la lengua de manera sistematizada y científica. Introduje los conceptos de sincronía y diacronía, que son fundamentales para entender cómo analizar una lengua en un momento específico y a través del tiempo, respectivamente. Además, desarrollé la noción de que la lengua es un sistema de signos, donde cada signo está compuesto con un significante, es decir, la forma y un significado, el concepto. Entonces, ¿dónde entra el significado y significante? Ah, sí, eso me lo sé. Eso es facilísimo. Les explico. Según mi teoría, el significante es la imagen acústica o la forma de una palabra, mientras que el significado es el concepto o la idea que esa palabra representa. Ambos elementos están indisolublemente ligados y forman el signo lingüístico. Por ejemplo, en la palabra árbol, el significante sería la secuencia de sonidos A, R, B, O, L, árbol. Y el significado sería el concepto del árbol como entidad vegetal. Facilísimo, ¿no? Buenas noches, Bob. Ay, buenas noches, amigo. Uno de los claros ejemplos que podemos encontrar en Bob Esponja, una caricatura muy reconocida, es La Roca de Patricio, que por sí solo, de forma auditiva, La Roca de Patricio es una palabra o frase que se utiliza para referirse al hogar de Patricio Estrella. Es el significante, es decir, el sonido o la secuencia de letras que conforman el nombre de su casa, mientras que en el significado nos encontramos con el concepto o la idea, es decir, el hogar de Patricio Estrella, la roca debajo de la cual vive en el fondo de bikini, y su concepto simbólico representa el estilo de vida simple y despreocupante del mismo. ¡Arañas! ¡Arañas! ¡No, Patricio! ¡No, Patricio! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Bob Esponja! ¡No! Entonces, lo que para mí significa un 6, para mi amigo puede significar un 9. ¿Qué diferencias existen entre lengua, lenguaje y habla? Porque la verdad no estamos entendiendo nada. Vamos con la especialista, a ver, ¿ella qué nos puede decir?
Claro, bueno, según Noam Chomsky y Ferdinand de Saussure, las diferencias entre lengua, lenguaje y habla son las siguientes. Para Saussure, la lengua se refiere al sistema abstracto y estructurado de reglas y convenciones que permiten a los hablantes de una comunidad lingüística comunicarse entre sí, mientras que es un concepto estático y sincrónico, es decir, se enfoca en cómo funciona el sistema lingüístico de un momento dado independientemente de su uso real en la comunicación cotidiana. Mientras que el lenguaje, por la parte de Chomsky, utiliza el término lenguaje para referirse a la capacidad humana innata y universal para adquirir y utilizar sistemas de comunicación complejos. Es un concepto más amplio que abarca tanto la competencia lingüística, que viene siendo la capacidad de entender y producir frases gramaticales correctas, como el uso efectivo del lenguaje en situaciones concretas, que viene siendo el habla. Mientras que el habla, para Saussure, el habla se refiere al acto individual de utilizar la lengua en situaciones concretas de comunicación, es la manifestación concreta y variable del lenguaje. Mientras que, por la parte de Chomsky, habla del uso del lenguaje para referirse a la aplicación real y dinámica del lenguaje en la comunicación diaria, que puede variar significativamente de una persona a otra y de un contexto a otro completamente. En resumen, mientras Saussure se centra en la lengua como un sistema estructurado y el habla como su manifestación concreta, Chomsky amplía el concepto de lenguaje para incluir tanto la capacidad innata para adquirirlo como su uso en la práctica. Vaya, ahora el significado y significante, pues viene siendo algo no tan complejo como lo comentan. Sí es un poco difícil de entenderlo, pero yo se lo explicaré de una manera más fácil. El significado y el insignificante son conceptos claves en la teoría semiótica y lingüística, especialmente en la obra de Ferdinand de Saussure. Aquí te explico cómo se relacionan con el tema anterior, que viene siendo lo de lenguaje, lengua y habla. El significante viene siendo el significado en la forma física o acústica del signo lingüístico. Se refiere al conjunto de sonidos, de letras o gestos que vienen constituyendo una palabra o una unidad lingüística. Por ejemplo, la palabra perro, que viene siendo la P, la E, la R, la O. Mientras que el significado es el concepto mental o idea asociada que nosotros tenemos al significante. Es el concepto semántico o la representación mental que una palabra nos evoca en la mente cuando lo utilizamos. Continuando con el ejemplo del perro, sería la imagen mental o concepto que tenemos de un animal doméstico de 4 patas que ladra, etc. La relación que tiene esto con la lengua, el lenguaje y el habla es que, según Saussure, la lengua es el sistema, que está compuesto por signos lingüísticos que consisten en una relación arbitraria entre un significado y un significante. Es decir, no hay una conexión natural entre la forma física del signo y su significado conceptual. Mientras que Chomsky podría considerar el significado como parte de la competencia lingüística innata de los hablantes, ya que implica la capacidad de asociar significados a formas lingüísticas, que viene siendo el significante, de maneras estructuradas y sistemáticas. Por otra parte, por la parte del habla, en el habla se manifiestan las selecciones específicas del significante, que son las formas lingüísticas, que los hablantes eligen para expresar significados particulares en contextos comunicativos específicos. Bueno, en resumen, el significado y el significante son los componentes fundamentales del signo lingüístico, según Saussure, donde el primero es la forma física y el segundo es la representación mental o concepto asociado que tenemos a dicha palabra. Estos conceptos ayudan a entender cómo se estructura y se utiliza el lenguaje en la comunicación humana. Vamos a un corte comercial. No te muevas, enseguida regresamos.
Estamos de vuelta con Lenguajes y Laberintos. Muchas gracias por toda esta información, doctora. De nada, ha sido un placer para mí poderles compartir esta información. Pero por último, recuerden que algunos datos sobre la lingüística que debemos destacar o que me gustaría compartirles son que la lingüística es una disciplina interdisciplinaria que combina elementos de ciencias sociales, humanidades, ciencias cognitivas y computacionales. También se enfoca en el análisis científico del lenguaje humano, en todas sus dimensiones: estructura gramatical, significado, uso en contextos sociales, la evolución histórica, entre otros. Este incluye subcampos como la fonología, que es el estudio de los sonidos del habla, la morfología, que viene siendo la estructura de las palabras, y la sintaxis, que es la estructura de las frases, la semántica, que es el significado, y la pragmática, que es el uso del lenguaje en contexto. La lingüística comparativa estudia las relaciones entre lenguas diferentes, mientras que la lingüística histórica se centra en la evolución y cambios lingüísticos a lo largo del tiempo. Esta tiene aplicaciones en la enseñanza de idiomas, traducción, tecnología del lenguaje natural, análisis de discursos y estudios culturales y antropológicos. A algunos de sus grandes teóricos yo considero que ustedes deben conocerlos, pero si no los conocen yo se los diré. Algunas figuras importantes incluyen a Ferdinand de Saussure, a Noam Chomsky, son los principales que estamos hablando ahorita, a William Labov, a Roman Jakobson o entre otros, cuyas teorías han influido profundamente en el campo. Y estos son algunos puntos claves que en resumen considero muy importantes para que todos ustedes y juntos comprendamos un poquito más de este tema, que para algunos suele ser más difícil que para otros, pero la verdad es de suma importancia y muy interesante. Por mi parte es todo y espero haya sido entendible y pues ha sido un placer acompañarlos. Muchas gracias. Bueno amigos, hasta aquí llegamos, ya que Saussure se cansó y se fue y Chomsky ya está dormidote. Les damos las gracias por compartirnos todos estos datos sobre la lingüística. Sí, gracias a ellos, ahora ya sabemos que las cosas tienen un significado diferente dependiendo del contexto o de la persona. Todo está conectado, todo depende de la lengua, el lenguaje y el habla. Nos toca decir adiós. Ha llegado el final de su noticiero favorito, que esperamos les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido mucho. Este fue su especial, Lenguajes y Laberintos, y nos vemos en un próximo noticiero. Gracias.